Hola, buenos días. Me presento, mi nombre es Gabriel Tinajero Salgado, soy médico general. Ahorita estoy adscrito aquí en el Hospital General de Acámbaro. Voy a presentarles diagnóstico de preeclampsia por laboratorio. Ahorita vamos a puntualizar un poquito el nombre de la presentación. Bienvenidos a las jornadas multidisciplinarias del Hospital General de Acámbaro en su octava edición. Muy bien, los trastornos hipertensivos del embarazo vamos a conocerlos como entidades patológicas propias del embarazo. Podrían iniciar como hipertensión gestacional, desarrollarse una preeclampsia, dependiendo de algunos valores laboratoriales que tengamos, podríamos definirlo como síndrome de HERP, o en el caso de que ya tengamos presencia de alguna manifestación del sistema nervioso central como son las convulsiones, pues bueno, llamarlo eclampsia. ¿Sí? Este, Puede presentarse una embarazada ya con hipertensión arterial crónica preexistente, y esta puede complicarse o sumarse el diagnóstico de preeclampsia. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ir viendo o definiendo conforme vaya pasando la presentación, cuál sería la diferencia, si hay presencia o no de proteinuria, si hay daño o no de órgano blanco y dependiendo del tiempo de presentación, si es antes de las 20 semanas de gestación o posterior a las 20 semanas de gestación. Como les comentaba, vamos a entender a la preeclampsia como una entidad patológica o un trastorno multisistémico progresivo, caracterizado en este caso, eh, para iniciar, pues bueno, la presencia de una gestación acompañado de hipertensión arterial. Esta hipertensión arterial, ahorita vamos a ver que los valores tienen que estar por arriba de ciertas cifras. ¿Sí? Proteinuria, que es la eliminación de proteínas a nivel renal, y o daño a órgano blanco. Ahorita los explicamos uno a uno. Estas deben de ser exclusivamente arriba de las 20 semanas de gestación. ¿Y cómo se resuelve? Comúnmente con el alumbramiento se resuelve la preeclampsia. ¿Sí? Es un tema muy importante. Ahorita vamos a ver parte de la epidemiología y los factores por los que el tema es relevante en nuestro medio. Ok, vamos a continuar con epidemiología. ¿Sí? Este, ¿Por qué es importante? Porque en México pasa a ser, antes de la contingencia, antes de presentarse COVID-19, eh, la preeclampsia, eclampsia, síndrome de HELP, fue la primera causa de muerte en nuestro medio, muerte materna, lo cual es una de las entidades de mayor importancia para nuestro sistema de salud. Sí, es un tema muy importante a nivel mundial, pues se presenta en el 4.3 de las mujeres embarazadas. Puntualmente aquí en México, pues es el 3%, ¿de acuerdo? Comúnmente, lo que vamos a conocer como preeclampsia leve va a presentarse posterior a las 34 semanas de gestación, ¿sí? Este, Parte de la morbimortalidad de la preeclampsia pues es la hemorragia cerebral, un síndrome de HELP o la coagulación intravascular diseminada. ¿Sí? Puntualizamos aquí, cada 7 minutos muere una mujer por preeclampsia. Muy bien, en esta diapositiva vamos a ver, vamos a posicionarnos en nuestro estado que es Guanajuato para estadísticas del 2018. En Guanajuato hubo 22.065 embarazos, de los cuales 659 de estos cursaron con preeclampsia. ¿Sí? Es un 4.9% de la prevalencia de esta patología. Y les repito, parte de la importancia o por lo que puntualizamos en este tema es por las muertes maternas en esta patología.
vamos a tener algunos factores de riesgo con los cuales eh, identificar a las mujeres embarazadas que tienen una mayor probabilidad de presentar preeclampsia, ¿sí? Entre ellas vamos a tener mujeres que embarazos previos, menores a 2 años, hayan cursado con preeclampsia. La probabilidad de que cursen con preeclampsia en un nuevo embarazo es muy alta. Que tengan hipertensión arterial crónica previo a embarazarse. Como los mencionaba en un inicio, puede sumarse el, la eliminación de proteínas, lo cual nos da como el parteaguas para decir que la paciente tiene hipertensión arterial preexistente más preeclampsia, ¿sí? Entre otros va a ser la diabetes gestacional, el, las gestaciones múltiples, las gestaciones asistidas, como son la fertilidad in vitro, algunas enfermedades reumatológicas, como es lupus eritematoso sistémico, un síndrome de antifosfolípidos, otros muy, muy importantes, las nulíparas o las primigestas, cursan con una probabilidad muy alta de desarrollar preeclampsia. Un índice de masa corporal mayor a 25 es un factor de riesgo. Ser raza negra, aquí en nuestro medio no es muy frecuente, sin embargo, eh, hay que mencionarlo. Un periodo intergenésico muy corto, lo cual podemos mencionarlo menor a 2 años entre un embarazo y otro es un factor de riesgo. Y pues bueno, las extremidades de la vida. ¿Cuáles son las extremidades de la vida? Menores de 17 años y mayores de 35 años. Estos son los factores de riesgo que podríamos puntualizar o que tendríamos que tener en mente. Por aquí vamos a ver hipertensión preexistente, enfermedades autoinmunes o reumatológicas, en este caso un eritema malar, muy característico del lupus eritematoso sistémico, la gestación múltiple o gestaciones asistidas, una enfermedad renal crónica o hipertensión arterial preexistente, van a ser nuestros factores de riesgo, van a ser focos rojos cuando tengamos una paciente en consulta e identificamos uno de estos factores, pues bueno, tener en mente la probabilidad de que al pasar las 20 semanas vaya a cursar con hipertensión. Ahorita vamos a mencionar cuál es la importancia de identificar estos factores de riesgo, porque vamos a iniciar algunos fármacos, algunos medicamentos que podrían prevenir o podrían ayudarnos a disminuir la probabilidad de que curse esta paciente con preeclampsia, ¿sí? La fisiopatología vamos a mencionarlo de una manera muy rápida y muy puntual. Este, esta patología vamos a tenerla porque va a haber una mala placentación. ¿Qué es esto? Las células del trofoblasto tienen que invadir la capa muscular de las arterias espirales. Estas arterias espirales que encuentran o encontramos en el útero, al ser invadidas por estas células del trofoblasto, van a cursar con algo que se llama remodelación. ¿Sí? Esta remodelación va a hacer que esa capa muscular sea aún más delgada y que el vaso, obviamente, aumente su tamaño. ¿Sí? Este aumento de tamaño va a ser para favorecer la perfusión uteroplacentaria. Entonces, en el caso contrario, aquí vamos a ver en la imagen las células del trofoblasto invadiendo la capa muscular de la arteria espiral y pues bueno, va a haber un aumento de tamaño, una disminución del calibre de esta capa y pues bueno, favorecer la perfusión. Eso sería en un caso normal. Vamos a ver, vamos a ver aquí en el caso ya patológico, en el caso de la preeclampsia, las células del trofoblasto se quedan en esta zona, no invaden la capa muscular de la arteria espiral, la cual conserva una anatomía muy similar a no estar embarazada, ¿no? Esto obviamente va a ser a causa de que si estas células del trofoblasto no invaden,
no va a haber una producción de factor de crecimiento endotelio vascular, ¿sí? Que es un factor angiogénico este, para que esta célula curse la remodelación, se haga más grande, la capa muscular sea más delgada. Entonces, esto lo vamos a aterrizar como una mala placentación. Posterior a esto va a haber una falla placentaria. ¿Por qué? Porque hay una disminución de la perfusión uteroplacentaria. ¿Sí? La, la sangre que va a nutrir tanto a la placenta como al producto, pues bueno, va a tener ciertas dificultades para cursar por esta arteria. Una vez teniendo estas dificultades, vamos a tener presente algo que se llama disfunción endotelial o daño endotelial. Este daño endotelial que nos va a pasar, nos va a suceder, se va a perder la permeabilidad de este endotelio, perdón, corrijo, va a aumentar la permeabilidad de este endotelio, lo cual va a favorecer la salida de líquido a un tercer espacio. ¿Sí? Esto también hay que tenerlo en mente porque va a ser parte de por qué se nos presenta el edema agudo pulmonar, el edema de cara, el edema de manos, que es parte de la clínica con la que se presenta este cuadro. ¿Sí? Este, Posterior a esto va a haber un aumento de factores que son antiangiogénicos, por mencionar alguno, y el más común es el SFLT1. Este por laboratorio incluso podría medirse, en nuestro medio no contamos con esto, entonces nada más lo mencionamos. ¿Sí? Par Parte de esta fisiopatología pues es la que nos va a llevar a la hipertensión, a la pérdida de proteínas por vía renal o por la orina, la disfunción del hígado o un edema cerebral, lo cual ya cuando se presenta quedamos que se iba a llamar eclampsia, ¿sí? Ya cuando tenemos una paciente con manifestaciones neurológicas o lo que llamamos convulsiones, pues bueno. Las manifestaciones clínicas, ok. Lo que comentaba en un inicio de que íbamos a puntualizar el nombre de la presentación. Esta presentación se llama diagnóstico de preeclampsia por laboratorio. Nuestra aportación en estas jornadas es por parte del área de laboratorio, por eso tenemos este nombre. Sin embargo, el laboratorio es un paraclínico. La manifestación de esta entidad va a ser clínica, ¿sí? Si tenemos una embarazada, más de 20 semanas, que nos llega con una TA de 150 sobre 95 y lo corroboramos 4 horas después y seguimos teniendo cifras similares a esta, es decir, por arriba de 140 y por arriba de 90 milímetros de mercurio, pues bueno, lo vamos a llamar preeclampsia, ¿sí? Porque es importante llamarlo ya preeclampsia, porque hay que comenzar a proteger ciertos órganos, a disminuir esa presión, ¿sí? Entonces, parte de las manifestaciones, aparte de la hipertensión, pues bueno, vamos a ver en sistema nervioso central que vamos a tener fotopsias, escotomas, vamos a tener acúfenos, cefalea intensa. Esta es una de las causas con las que llega la paciente diciendo tengo dolor de cabeza muy fuerte o una alteración del estado mental. ¿Qué alteración puede ser? Pues bueno, la paciente puede estar somnolienta, puede incluso llegar inconsciente. Estas son nuestras manifestaciones del sistema nervioso central. En el caso del hígado o manifestaciones del hígado, pues bueno, va a ser un dolor persistente en epigastrio o hipocondrio derecho, ¿sí? Aquí ya podríamos ver algunas alteraciones en el hígado, alteraciones en las transaminasas. Ahorita que hablemos exclusivamente de las pruebas de laboratorio que vamos a utilizar, vamos a ver cuántos son los valores o elevaciones de estas transaminasas. En lo cardiovascular, lo que ya mencionábamos, una
una TA por arriba de 140/90 en 2 tomas con 4 horas de diferencia nos hacen un diagnóstico, ¿sí? O una toma exclusiva por arriba de 160/110 milímetros de mercurio, ya tenemos un diagnóstico. En el caso del riñón, en el riñón vamos a presentar una lesión por la endoteliosis glomerular. Esto se va a ver primera por la pérdida de proteínas, lo cual va a ser muy fácil de identificar por la clínica. En la clínica que vamos a ver o cómo podemos ver que tenemos pérdida de proteínas, pues bueno, vamos a tener una orina espumosa. Vamos a preguntarle a la paciente cuando hace de la pipí, visualiza espuma en la orina, allí nos va a decir si hay espuma muy abundante y de hecho no se disuelve esta espuma. Okay, eso va a ser lo principal. Y ya un marcador, un asuado que como es la creatinina, una creatinina por arriba de 1.1 o la elevación del doble de una creatinina basal nos va a dar o nos va a poner un foquito rojo de que ya tenemos alguna manifestación renal. En el caso del pulmón pues lo más frecuente y con lo que van a llegar va a ser con edema agudo pulmonar, ¿sí? Este edema agudo pulmonar va a estar causado inicialmente por ese aumento de la permeabilidad en los vasos de la lesión endotelial y este líquido se va a extravasar, va a quedar en un tercer espacio, como en este caso en el parénquima pulmonar, ¿sí? Hay que entender este cuadro de manifestaciones clínicas como heterogéneo, porque vamos a tener pacientes que no tengan manifestaciones en hígado o que inicialmente no tengan una manifestación en pulmón o sistema nervioso central, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a clasificar? Vamos a tener una preeclampsia temprana o tardía. Esto va a ser realmente relativo, ¿no? ¿Por qué? Porque temprana, porque es menor a las 34 semanas de gestación, tienen un peor pronóstico materno-fetal. Probablemente el fetal es el pronóstico peor porque es una gestación temprana, ¿no? Es una gestación que por el desarrollo y crecimiento del producto podremos entenderlo como un factor de mal pronóstico. En el caso de manifestaciones clínicas para una preeclampsia tardía, pues bueno, es mayor a las 34 semanas. Ya en estas 34 semanas, pues nuestro producto ya va a tener inductores de maduración pulmonar. Ya va a ser más probable de que el pronóstico sea bueno, ¿sí? Bueno, aquí vamos a reforzarlo. Tenemos una paciente que nos llega con hipertensión por arriba de 140/90 milímetros de mercurio. Nos llega con cefalea y nos llega con edema periférico, ¿sí? Estas son algunas de las causas de consulta más frecuentes y en las que vamos a identificar la preeclampsia si es que vemos a la paciente por primera vez. La paciente hipertensa con dolor de cabeza y un edema, en este caso de manos o cara. Recordamos que en el embarazo el edema de miembros pélvicos llega a ser algo fisiológico, ¿sí? Entre otros de los síntomas, pues vamos a ver el dolor epigastro por ya manifestaciones del hígado, síntomas visuales, lo que comentábamos de mianopsias, y ya siendo un caso ya más severo, vamos a ver una paciente ya inconsciente que llegó con un evento cerebral vascular, un desprendimiento prematuro de placenta normoingesta o convulsiones. Las convulsiones nos van a decir que nuestro paciente ya cursa con eclampsia. Vamos a abordar ahorita exclusivamente lo del laboratorio, ¿sí?
El diagnóstico, como mencionamos, es clínico, la paciente, y lo repito para que se quede muy, muy en mente. La paciente embarazada con más de 20 semanas de gestación que llega con hipertensión, 140/90, 150/95, en 2 tomas con 4 horas de diferencia vamos a hacer diagnóstico. ¿Sí? Los estudios de laboratorio van a ser complementarios y van a ser paraclínicos. Entre ellos vamos a visualizar la proteinuria. Mencionábamos la pérdida de proteínas por vía urinaria, nos condiciona o nos hace pensar ya en una lesión renal. ¿Sí? ¿Cuáles son los parámetros? 300 miligramos de proteína en orina de 24 horas o 0.3. En el caso, esto nos da una limitante en que la paciente tenga que recolectar orina de 24 horas. Sin embargo, si tenemos tiras reactivas para examen general de orina y la tira reactiva nos arroja una cruz, entonces tenemos una proteinuria positiva más la hipertensión, esto es eclampsia. ¿Sí? Para englobar la lesión renal, vamos a hablar de la creatinina, lo que mencionábamos, una creatinina mayor a 1.1 o una elevación 2 veces mayor a la creatinina que tenemos basal, nos va a dar este punto para la lesión renal. ¿Sí? En el caso de la biometría hemática, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una trombocitopenia. Trombocitopenia, estamos hablando de plaquetas por debajo de 100.000. ¿Sí? Y vamos a encontrar algo para diferenciar preeclampsia de un síndrome de HELP. Vamos a encontrar una anemia. ¿Sí? Esta anemia va a ser una anemia hemolítica microangiopática. ¿De acuerdo? Vamos a ver una disminución de la concentración de hemoglobina. Podríamos solicitar también un frotis de sangre periférica. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar hemólisis. Parte de esa hemólisis vamos a ver en el frotis algo que se llama esquistocitos. Estos esquistocitos son los hematíes lesionados por las arterias espirales que están de un calibre muy pequeño y que incluso llegan a deformar o a trozar el hematí. ¿Sí? Estos son nuestros esquistocitos. Vamos a ver, aparte de eso, una hemoconcentración en la biometría hemática. Esta hemoconcentración va a ser el resultado de la pérdida de líquido o del plasma al tercer espacio. ¿Sí? Nuevamente, parte de la fisiopatología es la lesión endotelial. Esta lesión endotelial aumenta la permeabilidad. Esa permeabilidad nos hace que el líquido se vaya al tercer espacio, ya sea el edema de miembros periféricos, cara, edema agudo pulmonar. ¿Sí? Por eso vamos a ver una hemoconcentración en la biometría hemática. Parte del perfil que le vamos a pedir a una paciente con preeclampsia va a ser las pruebas de función hepático. ¿Por qué? Cuando tenemos ya daño a este órgano, al hígado, vamos a ver elevación de las transaminasas. ¿Cuál va a ser nuestro más significativo? Aparte de la bilirrubina arriba de 1.1, vamos a ver la AST mayor a 70. ¿Sí? Este parámetro nos va a dar la pauta, como lo mencionábamos en el caso del riñón, la proteinuria, una elevación de transaminasas. En el caso del hígado, pues bueno, nos va a dar el fueguito rojo de que está siendo este órgano afectado. Algo que en otras áreas tenemos o hay son los factores angiogénicos o antiangiogénicos, estos niveles. Aquí no los tenemos y aparte todavía no hay un consenso en el que se establezca el rango para diagnosticar preeclampsia.
¿sí? Sabemos que es parte de la fisiopatología, sin embargo todavía no sabemos cuánto de SFLT1 en sangre es significativo para hacer un diagnóstico. Asimismo, y actualmente algo más simple como es el ácido úrico, se menciona que una elevación de ácido úrico por el doble en el primer trimestre nos condiciona cierto riesgo para que la paciente vaya a desarrollar preeclampsia. ¿Sí? Nuevamente, todavía no hay un consenso en el que se establezca los parámetros, el rango de los parámetros para hacer diagnóstico o que sea algo significativo para tomarlo en cuenta como una alta probabilidad de desarrollar preeclampsia. ¿Sí? Estamos hablando de algo que se llama sensibilidad y especificidad de los estudios. En el caso de las manifestaciones clínicas, vamos a tener restricción del crecimiento intrauterino. ¿Y cómo vamos a documentarlo? Pues bueno, con ultrasonido. ¿Sí? Este es otro paraclínico, así como son los laboratorios un paraclínico, el ultrasonido lo es para tener un poquito de idea en imagen de lo que está sucediendo dentro del útero. ¿Sí? En el caso de la restricción de crecimiento intrauterino, vamos a tener una restricción de crecimiento intrauterino tipo 2, que es una restricción asimétrica, y el oligohidramnios. ¿Sí? El oligohidramnios pues, es una disminución del líquido amniótico. Esto lo vamos a ver por ultrasonido. Parte que podemos utilizar también el ultrasonido es en un Doppler de arterias uterinas. ¿Sí? Con un Doppler de arterias uterinas hay un rango de la gestación en la que podemos valorarlo y también nos ayuda a predecir si la paciente tiene riesgo de desarrollar preeclampsia. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de esta entidad patológica? El diagnóstico podríamos hacerlo en consulta cuando nosotros nos llegue la paciente embarazada, hipertensa, le vamos a solicitar estudios. Si estos estudios tenemos proteinuria, tenemos elevación de transaminasas, vamos a comenzar tratamiento. ¿Sí? Usualmente en las pacientes que llevan un adecuado control prenatal, que tenemos algunos predictores, podríamos iniciar medicamentos para evitar desarrollar preeclampsia. ¿Sí? ¿Cuál es el más utilizado? El ácido acetil salicílico en una dosis baja. ¿Qué dosis utilizamos? Desde 81 hasta 100 miligramos diarios. Y en el caso de pacientes en el que la ingesta de calcio en su dieta sea muy baja, se puede agregar 2 gramos de calcio al día. ¿Sí? En nuestro caso, la ingesta de calcio baja pues es muy rara. Nuestra dieta es rica en calcio, ¿no? Criterios diagnósticos, lo que ya les mencionaba, hipertensión. Tenemos unas cifras arriba de 140/90 en 2 ocasiones, con 4 horas de diferencia entre una y otra nos hacen diagnóstico. O en una sola ocasión, si tenemos una cifra por arriba de 160/110, estamos de acuerdo que ya con estas cifras vamos a tener una paciente con sintomatología. ¿Sí? Probablemente escotomas o cefalea, es lo que nos va a llegar refiriendo. Por laboratorio vamos a ver la proteinuria, que son mayor de 300 miligramos en orina de 24 horas, o si nuestra tira reactiva nos da una cruz, con eso podemos puntualizar proteinuria o la presencia de orina la presencia de proteínas en orina. ¿De acuerdo? Además de esto, si la paciente nos llega con daño a órgano blanco, en este caso
como es por los estudios paraclínicos, por los estudios de laboratorio, vemos que ya tenemos una lesión renal, que tenemos creatinina de 1.1, que tenemos elevación de transaminasas, o si ya tenemos paraclínicos como para ver un edema agudo pulmonar, o por clínica podemos establecer el edema agudo pulmonar, pues bueno, estos son nuestros criterios más importantes que vamos a tomar en cuenta para hacer diagnóstico de preeclampsia teniendo una paciente por arriba de 20 semanas de gestación. ¿Sí? Cumplir mínimo 2 criterios, en el cual el que nunca va a faltar, en este caso, tiene que ser la hipertensión. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a hacer diagnóstico diferencial? Pues bueno, hay algunas entidades que nos podrían dar un cuadro clínico semejante. ¿De acuerdo? La hipertensión arterial preexistente, lo cual desde un inicio, desde el control prenatal, vamos a identificarla y a darle tratamiento. ¿Sí? Sin embargo, cuando ya tenemos cifras hipertensivas más proteinuria, vamos a hablar de una hipertensión arterial preexistente más preeclampsia. ¿Sí? Un síndrome antifosfolípidos, lo cual mencionábamos en un inicio, un feocromocitoma, y pues bueno, el tratamiento. El tratamiento para esta, si la fisiopatología es una mala función de la placenta, pues bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que quitar esa placenta. ¿Sí? Lo estamos hablando como muy sencillo, sin embargo son decisiones que al tener una entidad de estas enfrente son algo complicadas, ¿no? En el caso de que tengamos, por poner un ejemplo, un embarazo de 34 o menos semanas de gestación, interrumpir ese embarazo por una de estas condiciones, pues bueno, es una decisión muy importante. Entonces, generalidades del tratamiento, hay que quitar esa placenta. ¿Sí? ¿Cómo vamos a quitar esa placenta? Aquí en México, paciente con preeclampsia, vamos a ver que la mayoría de estos pacientes se resuelve el embarazo por vía abdominal, ¿sí? Se les hace cesárea. Sin embargo, pues bueno, hay algunas literaturas que si no tenemos daño a órgano blanco, tenemos cifras antihipertensivas, lo ideal es controlar la hipertensión y hacer una inducción del trabajo de parto. ¿Sí? Prevención y tratamiento de las convulsiones. Si tenemos una paciente que no ha presentado convulsiones, que llega con una crisis hipertensiva, pues bueno, hay que resolver la crisis hipertensiva, tratar la crisis hipertensiva y evitar las convulsiones. Estas son como las generalidades, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, es un ABC, oxígeno por mascarilla facial o puntas nasales. En realidad aquí en México no hay tanta diferencia, se prefiere una mascarilla facial, ¿sí? En el caso de las pacientes hay que asegurar 2 accesos venosos, uno en cada brazo y de preferencia con un catéter grande, ¿sí? 14 French, por poner un ejemplo. Y colocar sonda vesical. Esta sonda vesical para estar cuantificando o midiendo la uresis. El tratamiento antihipertensivo en el caso de una preeclampsia leve, vamos a utilizar hidralazina en 10 miligramos cada 6 a 10 horas. ¿Sí? Y en el caso de una preeclampsia severa, vamos a utilizar hidralazina de 20 a 40 miligramos IV o intramuscular de primera línea. ¿Sí? Si con esto no es suficiente, podemos agregar nifedipino. Hay que tener mucho cuidado con el nifedipino porque esto nos va a causar una hipoperfusión uteroplacentaria. ¿De acuerdo? Valorar si es necesaria o no la profilaxis anticonvulsiva. En el caso aquí
Lo más utilizado es utilizar un esquema SUSPAN, que es el uso de sulfato de magnesio, 4 gramos en la primera hora y después un mantenimiento 2 gramos aproximadamente en infusión continua de 12 a 48 horas. ¿De acuerdo? Esto va a ser valoración del personal de la salud que tenga esta entidad enfrente de si es necesario o no. Nuevamente, aquí en México, paciente que llega con preeclampsia, que llega ya con manifestaciones de daño a órgano, pues bueno, es su antihipertensivo, el esquema profiláctico o neuroprotector, algunos lo llaman de esta manera, y, y resolver en este caso el embarazo. Si tenemos un embarazo de menos de 34 semanas y no se han aplicado inductores de maduración pulmonar, ok, se hace control de las cifras hipertensivas y se da un tiempo, si nos lo permite, si no hay alguna indicación absoluta de resolver el embarazo en este momento, de aplicar inductores de maduración pulmonar. ¿Sí? Betametasona es el que está más descrito, sin embargo en el medio puede utilizarse también dexametasona, cumpliendo de 24-36 miligramos. Recuerden que esto lo podemos hacer entre la semana 24 y 34 de gestación. Posterior a esto vamos a valorar la vía de resolución. Como les comento, aquí en México siempre va a ser un parto abdominal, cesárea. Es como preeclampsia, cesárea. ¿Ok? Sin embargo, si tenemos una paciente con una preeclampsia leve, sin datos de daño a órgano, ya una control de las cifras hipertensivas, podemos someterla a una inducción de parto vaginal. ¿Qué complicaciones podríamos tener? Pues bueno, la más importante y por la que les comento que es un tema que tenemos que tener en mente, que tenemos que conocerlo, que una vez que lo tengamos enfrente tenemos que saber qué realizar, pues bueno, las complicaciones siempre van a ser muerte materna o fetal. ¿Sí? Podemos ya cursar con insuficiencia hepática, insuficiencia renal, una abruptio placentae. La misma preeclampsia podría inducirnos el trabajo de parto, en este caso un trabajo de parto pretérmino, y en el caso de las fetales, como vamos a mencionarlo, y que antes eran un criterio de preeclampsia con datos de severidad de restricción del crecimiento intrauterino o oligohidramnios. Son pacientes que por ser pacientes prematuros, por ser pacientes que cursaron con problemas de gestación, pues bueno, tienen que tener una valoración por especialista, en este caso el neonatólogo, y una administración en la unidad de cuidados intensivos. ¿Sí? Pacientes probablemente puedan, al nacer con distrés respiratoria, una hemorragia cerebral y lo que mencionaba, muerte fetal o neonatal. El pronóstico, bueno, el pronóstico es algo progresivo, es parte de la historia natural de la enfermedad. Suele la preeclampsia resolverse posterior a la salida de la placenta. ¿Sí? Estamos hablando del alumbramiento, eso sucede probablemente 20 minutos después de que nace el niño y se puede resolver ya de manera definitiva hasta 12 semanas después. Lo que mencionábamos, el tipo de... Perdón, la importancia de este tema pues es para tratar de evitar las muertes maternas. ¿Sí? Antes del COVID, preeclampsia o entidades hipertensivas del embarazo eran la primera causa de muerte aquí en México. Actualmente pues lo pasó a sustituir el COVID, sin embargo, posterior a esto están las hemorragias y ya ahora está posterior a las hemorragias
las entidades hipertensivas del embarazo. ¿Cómo vamos a prevenirlo? Con un adecuado control prenatal. ¿Sí? Muchas veces nosotros hacemos la promoción del control prenatal, sin embargo las usuarias del sistema de salud llegan a tener algunos conflictos y no llevan un adecuado control prenatal. Cuando llegan con nosotros ya llegan con complicaciones o con datos de daño a órgano blanco. Hay que medir la presión arterial 2 veces por semana en el caso de las embarazadas con factores de riesgo. ¿Sí? La dosis de ácido acetil salicílico a partir de la semana 12 en una paciente con factores de riesgo nos ayuda mucho a disminuir la probabilidad de desarrollar preeclampsia. ¿Cuál es la dosis? De 80 a 100 miligramos al día. El calcio, como les comentaba, si tenemos una paciente con una hipoingesta de este mineral, pues bueno, hay que suplementarlo, ¿sí? 2 gramos al día. Un control adecuado de peso preconcepcional es otro de las medidas que podemos tomar para prevenirlo. Ok, estas son como generalidades de preeclampsia.